El juez del infierno Ayacos de Garuda observa el muro realizado por los caballeros que protegen el barco de la esperanza. Hasta el momento se desconoce el paradero del caballero Régulos de Leo. Ayacos dice lo siguiente, arriesgando sus vidas para protegerlo. Esto es lo que llaman vínculos y solidaridad fuerte. Esto es estupendo teniendo en cuenta que algún día estos vínculos tendrán que ser pulverizados. La desesperación misma va por delante de sus ataduras ardientes. Una pesadilla llegó volando, la llegada de Ayacos de Garuda, el último de los 3 jueces del infierno que aún no se habían enfrentado a los caballeros en esta guerra santa. Ahora tenía una razón más para aniquilarlos. Ayacos sostiene su brazo derecho, su ala, Baielit de Berremut, quien fue derrotada por Regulus de Leo. Yato y los demás caballeros quedan perplejos ante esa malvada entrada. Deadbeat el Estend y los otros espectros esqueléticos gritan el nombre de Lord Ayacos. El herido Yanques del Lobo está furioso. Fue Ayacos quien guió y ordenó a esos muchachos. Es uno de los 3 jueces del ejército del Hades, Garuda, la estrella celestial del heroísmo. El caballero de bronce no podía creer que ese tipo apareciera allí personalmente con su barco. Ayacos se dirige a los caballeros, pregunta si ese es el barco que protegían. El juez quería saber la opinión de los caballeros. ¿Cuál sería para ellos ese poderoso vínculo que los une? Yanques se sorprende con tales palabras y Ayacos ordena a los caballeros que respondan rápidamente. Todos guardan silencio, pero Yanques quiere hablar. Dice que eso sería obvio. Es la conexión entre nosotros, idiotas, que aún no hemos escapado de esta situación. El vínculo que formamos cuando hay algo en común que proteger. Y por eso compartimos el mismo ferviente deseo. Este es el vínculo que nos une, el vínculo entre los caballeros de Atenea. Desde lo alto de su barco, Ayacos observa y escucha esas palabras. Él dice que entiende. El juez está triste y desolado después de escuchar tales palabras. No cree que los vínculos entre ellos sean solo amistad. Esto le provoca disgusto. Ayacos está repugnante por las palabras pronunciadas por Yanques. Coloca a Baielit en el barco y los caballeros mantienen su postura de barrera. Luego dispara su poder. Esa forma de X asusta a todos los caballeros allí, y el impacto es tan grande que derriba a varios soldados. Deadbeat el Estend se echa a reír y llama estúpidos a los caballeros. Dice que no hay ataduras, estas cosas solo se ven en sueños, realmente son insectos. Y cuando va a preguntar si Lord Ayacos piensa lo mismo, Estend pierde la cabeza. El juez del infierno mata sin piedad a su subordinado de un solo golpe. Entonces los caballeros de bronce se estremecen. Y mientras toca el rostro de Baielit, Ayacos dice, si eso es lo que piensan, entonces les enseñaré que el vínculo más poderoso en este mundo es el de amos y subordinados. Es natural que este tipo de personas se unan por miedo y porque están bajo el control de otros. Ahora amistad y determinación, destruiré todo eso. Los caballeros son testigos de lo oscuro que es el juez del infierno. Sus palabras causan miedo a todos. Ayacos dice que los pulverizará y así su barco comienza a moverse en tierra. Mientras él se ríe, los soldados corren para salvar sus vidas. El Yanques herido permanece en la proa del barco y dice que no se rendirá. No se equivocan y por eso nunca huirán. Por eso protegerán el barco incluso si sucumben. Extiende sus manos y protege con su propio cuerpo el barco de la esperanza. Ayacos ve a ese caballero. Y cuando estaba a punto de ser atropellado, la barca se detuvo. Yanques no lo entiende del todo, pero frente a él hay un ala dorada. Y ese ángel de oro dice, tenéis razón Yanques, no os equivocáis. Era Sísifo, el caballero santo de la constelación de Sagitario. Estas palabras conmueven a Yanques, que está feliz de ver a Lord Sísifo. Pero de fondo hay otra voz que dice, tiene razón, no se debe menospreciar el vínculo que existe entre nosotros los caballeros. Fue el caballero de bronce Tenma de Pegaso quien dice, es una pena espectros, pero de ahora en adelante no os dejaremos hacer lo que queráis. Ayacos tocando el cabello de Baielit dice que ese moño le pareció importante. Finalmente llegaron los refuerzos de los caballeros. Era el momento de la batalla crucial. Tener algo que proteger juntos, arriesgar sus vidas, hace que sus corazones sean uno. Este es un vínculo extremadamente poderoso. Sísifo de Sagitario tensa su arco y detendrá a Ayacos. Luego ordena a los caballeros de bronce que ayuden a Tenma y Yanques a operar el barco de la esperanza. Tenma y Yanques suben al barco. Pegaso luego pregunta si el lobo sabe a dónde deben ir y qué deben hacer. Yanques se enoja diciendo que Pegasus es un idiota que no sabía para qué era el oricalco que traía consigo.
Tendrían que llevar el oricalco al núcleo del barco y allí deberán implantarlo, pero como los alrededores del núcleo son peligrosos, nada debería acercarse. Y Pegaso dice, ¿peligroso en el fondo? Ah, ¿por qué otra vez? Yankees explica entonces, se dice que la materia del barco procede de un árbol sagrado que crece en el monte Olimpo. En otras palabras, un árbol sagrado equivale a un dios y puede manipularse a sí mismo y poner a prueba a los caballeros para ver si lo que están haciendo es correcto. Tenma quería saber en detalle cuál sería esta prueba, y Yankees dice que probaría la fuerza de voluntad de los humanos y sus vínculos. De repente escuchan un grito, era el unicornio de Yato atrapado en la pared del barco. Le preguntan qué hacía allí y luego el caballero explica que vio una abertura en el casco del barco y lo siguió. Sin embargo, a mitad de camino, las paredes de repente comenzaron a cerrarse. Les pide que lo saquen de allí rápidamente y la pared se vuelve cada vez más estrecha. Hasta entonces, aparece Douglas, el jinete del oso. Se las arregla fácilmente para abrir la pared y salvar a Yato. Todos quedan impresionados de que él también esté allí y le dicen a Yankees que no sea tan antisocial, que nunca lo dejarían ir solo. Y aparecen dos caballeros más diciendo que ellos también querían ayudar con los problemas del barco. Fueron Hydra y Leo Menor, dicen que le mostrarán a ese barco la profundidad de sus vínculos. Yankees se emociona y Tenma lo nota. El lobo dice que en ese caso deberían darse prisa juntos. Sin embargo, las paredes del barco comienzan a contraerse. Parecían raíces y estaban haciendo lo mismo que cuando atraparon a Yato. Las raíces asfixiarán a todos los caballeros allí, pero Douglas, convertido en oso, lo salva. Yankees le dijo a ese idiota que se diera prisa para poder avanzar juntos, pero Douglas dice que no se dejará derrotar por una sola raíz. Les dice a sus amigos que sigan adelante. Él mantendrá el camino despejado hasta que puedan seguir adelante. Los jinetes de bronce avanzan en silencio. Sabían que este era el sacrificio del oso. Douglas cree que siempre estuvo muy influido por el entusiasmo de los Yankees, pero era divertido proteger las mismas cosas con alguien y hacer que el cosmos ardiese juntos en sus corazones. Fue muy divertido, gracias Yankees. Y al final las raíces derrotaron al oso. Al llegar a la siguiente habitación dentro del barco, se encuentran con varios picos. Yato no puede ver nada a través de esos picos. Y Tenma cree que podría destruirlos con sus meteoritos. Yankees le pide que se detenga, su poder no será puesto a prueba ahora. Se suponía que Tenma debía usar su cabeza un poco más. Y Kurtz de Hydra analiza las espinas y dice que deberían seguir siguiendo el barco. Y así se arroja entre los espinos, abriendo el camino a sus compañeros. Esto asusta a Tenma y Yankees. Yato se entristece al ver la sangre derramada del caballero de Hydra. Y luego dice, ¿por qué? No entiendo el porqué de todo esto, toda esa sangre. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué dejar que tu cuerpo llegue a ese punto? ¿Será por los vínculos? ¿Para este barco? E incluso el cosmos de los osos ya ha desaparecido. En ese momento Tenma le dice a Yato que se calle, para que él no diga eso. Y Kurtz dice que al menos haciendo eso se sentirá mejor y no tan inútil como hace unos momentos. Puede que su cuerpo esté desgarrado, pero lograrán su objetivo. Puede sentir que llega el momento, ahora sus corazones se han vuelto uno. El jinete de Hydra se abre camino hasta el centro del barco. Tenma lo ve y Yankees dice que ese núcleo está lleno de un gran poder. Agradece a su difunto amigo Kurtz y le dice que hizo un gran trabajo arriesgando su vida. Tenma, quien porta el oricalco, se dirige hacia el núcleo. En pensamiento dice que justo en ese momento la energía que emana es abrumadora. Si inserta el oricalco con el poder de Poseidón en ese lugar, su cuerpo será aniquilado, pero es lo único que se puede hacer. En ese momento Yankees le pide a Tenma el oricalco. Pregunta si el caballero se dio cuenta. Yankees y sus compañeros arriesgaron sus vidas hasta ese momento. Eso era parte de su trabajo, su misión. Toma el oricalco y agradece a Pegaso. Yankees se siente orgulloso de los sentimientos de sus compañeros y también de sus vínculos. Y ahora él también pondrá de su parte. El caballero coloca el oricalco en el núcleo. Toda su armadura queda destrozada, pero no pudo soportarlo. Pero de repente Blériot, el jinete del león menor, ayuda a Yankees a empujar el oricalco. Y mientras miran a su alrededor ven los espíritus de Douglas y Kurtz que también estaban ayudando. Y así los 4 jinetes de bronce se convirtieron en uno, uniéndose al barco de la esperanza, que llevaría a Atenea y sus caballeros a los cielos del lienzo perdido.
El caballero dorado Sísifo de Sagitario siente una increíble presión y sed de sangre y muerte proveniente de Ayacos de Garuda. Era exactamente lo que el caballero esperaba de uno de los 3 jueces del inframundo. Sísifo de Sagitario no piensa en darse por vencido, protegerá el barco de la esperanza hasta que los jinetes de bronce logren activarlo, el barco que todos vinieron a proteger. Levantando su cosmos y llevando este pensamiento sobre sus hombros, Sagitario Sísifo no permitirá que esta esperanza sea destruida. Confía en Tenma y los santos de bronce. Y en ese preciso momento dentro de la embarcación, Yanques colocó el oricalco en el núcleo. Su objetivo era fijar ese poder en la parte principal del árbol sagrado, donde estaría el corazón de la embarcación. La esperanza de los jinetes de bronce en ese barco que se eleva hacia los cielos se hará realidad. Allí el árbol sagrado luchó por aceptar el oricalco. Y así el cuerpo de Yanques sería destruido. El lobo empieza a pensar que sería imposible. ¿No sería suficiente su poder como caballero de bronce? De repente escucha las voces de sus compañeros gritando su nombre. Mira hacia un lado y ve a Blériot de Leo Minor, junto con los espíritus de Douglas de Urso y Kurt de Hydra que lo estaban ayudando. Mientras la armadura de Blériot se hace añicos, dice que Yanques no era el único que necesitaba terminar el trabajo. Yanques sonríe y llama idiotas a sus amigos. Ahora tenía la impresión de que no perdería más, aunque su cuerpo se hiciera pedazos. Incluso si se convierte en polvo, podrá terminar esta misión siempre que sus amigos estén con él. Y es ahora, en ese momento, que los jinetes de bronce pasaron a formar parte de aquella barca. Una inmensa energía emana del núcleo, y en ese momento ocurre una explosión de luz. Tenma y Yato, quienes estaban presenciando ese evento, cierran los ojos por un momento. Las espinas y raíces que cubrían ese lugar habían desaparecido, al igual que los cuerpos de Yanques y los demás caballeros de bronce. Yato cree que todavía no pudieron activar el barco. A pesar de haberlo intentado con todas sus fuerzas, tal vez esto signifique que los caballeros perdieron la vida en vano. Tenma, sin embargo, le grita a Yato, le dice que los caballeros no murieron en vano. Han llegado hasta aquí y por eso no se rendirán ahora. De repente se asustan. Y en ese momento aparecen varios espíritus trabajando en el barco de la esperanza. Yato se sorprende y se pregunta qué fue eso. Estos tipos aparecieron de repente. Tenma se pregunta si fue una ilusión. ¿Serían los recuerdos del barco o serían? Yato mira a la esquina del barco y puede ver a Yanques, Curtis, Blériot y Douglas. Estaban trabajando y hablando. Yato cree que sus amigos están a salvo, por lo que corre hacia donde estaban los caballeros. Pero cuando llega allí, pasa por la imagen de Yanques. El jinete del lobo mira al unicornio y sonríe. Así recuerda Yato sus palabras, este barco es extremadamente importante, porque se está construyendo con una enorme cantidad de sentimientos. Todos los sentimientos personificados comienzan a desaparecer. Y mientras tanto, Yato grita. Dice que era obvio. Con el gran caballero Yato del unicornio a la cabeza, ese barco de la esperanza se conservará durante más de 1000 años. Sus sentimientos en ese momento fueron enormes. Yato no puede contener las lágrimas por sus amigos que se han ido. Y el Tenma de Pegaso consuela a su amigo. Dice que Yanques y los demás deberían mantener la calma. Pegaso y el unicornio no dejarán que todo ese esfuerzo sea en vano. Y así Yanques parte sonriendo hacia el otro mundo. De repente, ambos caballeros sienten un temblor. El barco de la esperanza se estaba activando, se elevaba del suelo. La barca de la esperanza brilló al elevarse del suelo, y los soldados del santuario miraron asombrados. Sagitario Sísifo miraba con orgullo y sonriendo. Los aspirantes a caballeros soldados gritaron que los Yanques lo habían logrado. Encendió la esperanza de todos, el barco de Atenea será la esperanza de los caballeros. Sísifo levanta su arco y dice, este es nuestro vínculo, Ayacos. Y el juez del infierno responde, lo he visto y es hermoso, este carreta volando por los cielos. Sin embargo, no lo comprendes, ignoras el hecho de que permaneces en tierra firme. La energía que emana del barco de Atenea finalmente lo lleva a los cielos. Sísifo dice que fue de lo que se burló Ayacos, los lazos que unen a los caballeros. Los sentimientos de sus compañeros fueron entregados a aquella barca, por eso la esperanza llegó ahora a los cielos. Ese viejo casco de madera de repente comienza a cubrirse con una capa dorada, esa era la verdadera forma del barco de la esperanza. Todos estaban muy contentos y desde lo alto del barco vieron una bandera.
Tenma de Pegaso izó la bandera de Atena. Yato le pregunta a Pegaso quién conduciría ese barco, y como Tenma era muy torpe con ese tipo de cosas, deja esa responsabilidad en manos del unicornio. Yato y Tenma se hacen cargo del barco que contiene las vidas de Yankees y los demás, y por tanto, no dejarán que ese barco se estrelle. El orgulloso Sagitario Sísifo dice que dejará el barco a cargo de esos dos. Desde lo alto del barco de Garuda, Ayacos aplaudió a los caballeros. Dice que todo fue una excelente farsa, prácticamente un derroche de belleza. Pregunta si Sísifo quiere una lección, donde Ayacos resumirá cuáles serían los verdaderos vínculos. Chasquea los dedos y un espectro esquelético viene hacia él. El espectro se quita el casco y Sísifo se pregunta qué haría Ayacos con ese subordinado. El juez extiende entonces su mano hacia el espectro, que comienza a arder de adentro hacia afuera. Grita y agoniza en medio de esas llamas. Ayacos le dice a Sísifo, observa el ejemplo de un vínculo verdadero. Le pregunta a su subordinado si estaría satisfecho con ser enviado al inframundo con sus propias manos. El subordinado de Ayacos grita que por supuesto que sí, y mientras tanto se convierte en llamas que aparentemente son absorbidas por Ayacos. Tenma, Sísifo y los demás miran esa escena con asombro. El juez del infierno se ríe y revela que todas las personas presentes en ese barco morirían por él. ¿Pero por qué? ¿Le temían? No importa, todos pasarían a ser propiedad de Ayacos para navegar ese barco por los cielos. La conexión entre sus posesiones y el terror es profunda frente a las llamas de Garuda. No pueden traicionarlo y así es. Ayacos coloca su mano sobre el cañón del barco y las llamas que había absorbido pasan a esa arma, que se activa. Dice que sus vínculos se basan en su propia existencia. La batalla entre los acorazados estaba por comenzar. Desde tierra, el barco de Garuda dispara un rayo de energía hacia el barco de la Esperanza. Tenma observa el ataque sorpresa de Garuda y le grita a Yato que cambie de rumbo rápidamente. Y el caballero pregunta por qué hace esto tan de repente. Apenas logran esquivar ese ataque y Tenma se pregunta si es solo eso. Sin embargo, esa energía explota en el aire, convirtiéndose en columnas de fuego que caen desde lo alto del cielo. Si cayeran allí, las personas que aún estuvieran en tierra serían quemadas. Tenma no sabe qué hacer, pero en ese instante, cientos de rayos de luz se elevan hacia el cielo y destruyen estas columnas de fuego una por una. Solo había una persona en ese lugar capaz de hacer eso. Fue Sísifo de Sagitario quien usó su arco para disparar flechas de luz hechas de puro cosmos y energía. En un abrir y cerrar de ojos, el caballero que se encontraba en tierra llega a lo alto del barco de la Esperanza. El ángel dorado dice que estaba viendo, esos eran los lazos de los espectros, como se esperaba de los subordinados de Hades. Pero no perdonará que la gente califique de farsa el estilo de vida elegido por los caballeros. La barca de Garuda también asciende a los cielos. Así, Ayacos y Sísifo se encuentran frente a frente. Sísifo dice que le desagrada la forma en que el juez del infierno toma sus decisiones. Y Ayacos dice, qué curioso, yo también te odio. Qué aburrido, ¿qué haremos entonces? La batalla entre Sagitario y Garuda está por comenzar. No te pierdas el próximo episodio de la tercera temporada de The Lost Canvas aquí en el canal. Y por supuesto, comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal. Llegaremos a los 100,000 suscriptores a finales de este año. Gracias de nuevo por mirar hasta el final y hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido todo el poder del cosmos?